¿Cómo inicia tu vida con Nahual? Em, yo siempre compraba mis libros ahí y una vez dije en la vidriera, yo quiero este lugar. Y evidentemente lo dije con mucha asertividad, con mucho énfasis, porque después llegó Nahual. Y lo loco es que yo era una mujer de negocios, aunque lo sigo siendo, fue una compra de corazón. No fue una compra porque vi papeles, porque nada. Fue una compra de corazón. No pude frenarme. Es decir, tenía que hacerlo. No hubo ningún tipo de razonamiento. Sí, fue una compra de corazón. Yo participé de esa compra porque en esto que aparece Nahual en la vida de Ale, eh, que en una parte, en ese estado de conciencia universal, me tocó justo estar en ese punto, ¿no? Y una de las cosas que hoy que la conozco después de muchos años y desde ese momento, en ese momento no hubiera pensado nunca que mi amiga iba a firmar esos papeles, pero ahí uno se da cuenta qué importante que es la palabra. Cuando decimos Exactamente. esto va a ser mío o esto va a suceder en mi vida, la importancia de la palabra. La importancia de la palabra, sí. Nunca lo aprendí tanto como desde que estoy en Nahual, justamente. Eh, y por eso hay una canción de Fito Páez que se llama Las Palabras. Y es la primera vez que lo entendí, esto de que las palabras pueden ser puñales o pueden crear algo muy lindo. Y creo que a partir de esa canción, además, tomé conciencia, ese ajá de, che, opa, qué cuidado que hay que tener con las palabras, cómo crean. Pero fue el famoso ajá, me cayó la ficha, el darme cuenta. Creo que ese es el punto en mi vida, por ejemplo, y creo que en la tuya también, ¿no? Porque hemos compartido, deme la mano, mucho tiempo Sí, de conectarnos desde el ser, ¿no? De ser consciente en la forma en que nos movemos, ¿no? Por eso la conciencia es un tema que a mí me apasiona, es un tema que me lleva a darme cuenta las diferentes estados de conciencia que hay, ¿no? Que hay una conciencia que la tienen los animales, las plantas, todo lo que está en la tierra puesto por la divinidad tiene conciencia, pero que el humano tiene una conciencia única, que es esa conciencia que nos hace ver lo moral o sería lo lo moral, lo que es ético, lo lo ético y ético, moral, lo que es sí, bueno o malo, pero después hay una supraconciencia. Y cuando nos damos cuenta de la supraconciencia y nos damos cuenta de esta cuestión de la hermandad, de la unidad, de la humanidad, ¿no? La diferencia entre esa cuestión de estructurarnos en algo y no poder ver la unidad sí, al hecho de vivir esa espiritualidad sí. consciente hacia el origen, hacia la supraconciencia, ¿no? No nos podemos sentir separados del otro. Y creo que Nahual en todos estos años nos ha llevado a experimentar la supraconciencia. El vivir sin la mente, o sea, ¿qué es la supraconciencia para mí? Es la no mente y lo no físico. El conectarse con la El fuente. conectarse con el origen, sí. Claro, por eso una de las cosas que yo más he aprendido en Nahual por la gente que viene es, es que uno empieza a aprender y a tomar conciencia cuando aprende a hacer las preguntas correctas. Hasta que uno no sabe qué preguntar o cómo preguntar, no toma conciencia. A ver, para que se entienda, muchas veces entran, sobre todo chicos jóvenes, que me dicen si tengo algo para leer y para despertar la kundalini.
yo primero me aterrorizo cuando me dicen eso, porque parece que buscaran una vía rápida. Es decir, o me tomo algo y despierto la Kundalini, o a partir de leer un libro, despierto la Kundalini y me fui en un ascensor rapidísimo hasta el piso 20. Y charlando con vos y con las cosas que hemos leído, yo me di cuenta que si uno no va gradualmente, o sea, paso tras paso, es una locura despertar la Kundalini. Por ahí me estoy yendo para otro No, lado, no, está pero bien, está me bien. parece que todo tiene que ver, ¿no? Todo está unido. Claro, A ver, cuando uno ve los elementos, los 4 elementos, existen los 4 elementos fuera y están los 4 elementos emocionales, ¿no? La tierra, el agua, el fuego y el aire. sí. Esos son los de Equilibrar, afuera. sí, y adentro también tenemos la tierra, el Tienes razón, agua, claro. el fuego y el aire, ¿no? Equilibrar los 4 elementos y ser consciente del momento presente y ser consciente de la unidad, no se puede saltar. Claro, No se puede decir, bueno, mañana X cosa me va a llevar a tal estado sin haber entendido la unidad, sin haber entendido que las plantas, los animales y cada ser que está sobre la faz de la tierra es mi hermano. sí, Es mi hermano. Yo puedo tener hoy una Ferrari. Pero un ser que vive en la calle no es diferente a mí por yo tener X cosa. Ese ser es mi hermano. Ese estado de conciencia, tenemos la conciencia donde nos empezamos a hacer las preguntas, ¿no? claro. Luego tenemos ese proceso de dolor o de noche oscura que vivimos, que es un privilegio, porque es ahí si lo sabemos aprovechar donde pasamos a la conciencia pura y luego a la supraconciencia, a ese estado de vivir en el presente. Y cuando queremos saltar escalones, no estamos viviendo el presente, estamos viviendo o un pasado de culpas y querer salirme de ahí para llegar a un estado, o estoy en un futuro donde es incierto, porque si no en el presente puedo estar conectado al todo y entender ese estado de conciencia y esa supraconciencia y entender que lo que está en la tierra es mi hermano y es esa humanidad que estamos despertando a través del sufrimiento, no podemos llegar al estado de la supraconciencia si no estamos en el presente. Pero para ir paso a paso, cuando uno empieza realmente a darse cuenta, es cuando empieza a hacer las preguntas que tiene que hacer. Porque, y vos lo has dicho muchas veces, no le voy a decir nada, estoy esperando que me pregunte. Si no me pregunta, no tiene sentido hablar. ¿Sí? Va Sí, por ahí. vamos por ahí. Es fantástico. Porque a veces uno habla, Sí, pero no sabemos escuchar. Y dos, nos olvidamos que somos frecuencia. Por tanto, toda la información, todo el amor y el estado de conciencia que está en Gladys es una frecuencia que va a ir hacia los demás. Entonces, sí, en esa frecuencia es donde va información. claro. Por eso es tan importante ser coherente, que es una palabra que a mí me encanta. Y creo que, ¿cómo me doy cuenta de la conciencia y la supraconciencia? En la coherencia. ¿Cómo? En la coherencia, cuando yo puedo entender al otro como una unidad, como ese ser que está encarnado con con un sufrimiento o un dolor en el cual nos une, porque eso produce el despertar. Y si yo en este momento puedo mover una frecuencia en el cual esa frecuencia entra en el ser de mi hermano, va a moverse. A veces no hace falta que diga, a veces es escuchar y dejar que esa frecuencia se mueva, ¿no? Sí, y ahí entra que para todas estas cosas no hay que ser ansioso. Yo cuando entiendo algo, cuando hago el ajá, esto era, quiero que todo el mundo lo sepa y que todo el mundo lo entienda.
Y en realidad cada uno tiene sus tiempos. Y es algo que tuve que aprender a los golpes. Yo tengo que ser respetuosa de los tiempos de cada uno. Porque hay gente que uno le empieza a hablar y te dice, pará, hasta acá llego. O por ahí no te lo dice, pero lo estás sintiendo, ¿no? No me des más información porque no la puedo procesar. Y eso no hace que el otro sea ni inferior ni mejor que uno. Es decir, son tiempos de cada uno. Y esa espera, ese silencio que uno hace, pero eso no quiere decir que no esté actuando desde el amor de conciencia, es amor de conciencia. Sí. Ese espacio es amor de conciencia. Por eso es muy buena la observación. Yo creo que hay 3 puntos que hablan de un estado del ser, que es el miedo, y es esa culpa, el pecado. Y hay un estado donde está la bondad, la gratitud y el amor, que es ahí. Esa es la herramienta. Cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta y empezamos a sentir ese estado de amor, de bondad y de vivir en ese presente, es cuando vamos por el camino de la supraconciencia. Y eso es algo que solamente uno mismo puede. O sea, yo no enseño nada, siempre es ser, respetando al otro, entendiendo que somos una unidad, que hay una fraternidad y que hay un estado de observación y darme cuenta de lo maravilloso que es el universo completo. Es tan fantástico entender que somos vibración y que desde la vibración es el mayor aprendizaje, porque yo puedo hablar muy bonito y puedo decir un montón de cosas. Miren, el ego, que hay que transformarlo, es una transformación que se va dando a través del proceso de caminar acá en esta encarnación, es el que quiere evitar, si le pondríamos que fuera un ser, quiere evitar llegar al estado de supraconciencia. Claro. Entonces, el ego es una herramienta fundamental, pero si yo puedo reconocer y observar, Así es. eso es maravilloso. Sí. Sí. El darte cuenta de eso, a ver con qué me voy a salir ahora, con qué me va a salir el ego. El ego es necesario, en la vida es necesario. Es el que te hace competir a veces, lograr avances, qué sé yo. Y no es el peor enemigo del mundo, es simplemente ser consciente de eso. Para la transformación. Exactamente. Una vez que el ego se transforma, es donde comenzamos a vivir en un estado de coherencia a la supraconciencia para ir al origen. Y creo que realmente es maravilloso cuando podemos ver que la Madre Tierra no va en contra de sí misma. Exactamente. La Madre Tierra es tan maravillosa. Estando en Mar del Plata, observando, creo que fue a principios del verano, miraba las olas, ¿no? Y veía que todo va. No es que la ola uno se puede parar y pararla con algo. Te va a pasar por encima. Esta vida, este estado de encarnación y ese estado del ser en esta encarnación es ir con la Madre Tierra. Todo lo que nos haga querer ser una ola que se va a partir nos va a llevar al sufrimiento. ¿Y ese sufrimiento es malo? No. Es una oportunidad si lo sabemos ver. Sí. Es una oportunidad para vivir en el presente.